Mi nombre es Ronald Gutiérrez, yo soy doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Soy el CEO de Robotic People, también soy profesor en el doctorado en Educación y Sociedad y soy consultor internacional y experto en STEM. Comencemos hablando inicialmente qué es un robot humanoide, porque dijimos, vamos a hablar de robots humanoides en el aula, pero entonces, ¿qué es un robot humanoide? Tenemos una definición acá. Ustedes la pueden ir leyendo mientras yo hablo, pero básicamente cuando hablamos de un robot humanoide, hablamos de un robot que tenga forma de humano, pero no exactamente de un humano, sino que sea basada en la forma de un humano. O sea, en pocas palabras, que tenga una cabeza, que tenga brazos, que tenga manos, que tenga piernas y que sea bípedo, porque los humanos somos bípedos, no somos cuadrípedos, somos bípedos. Entonces, eso es básicamente de lo que hablamos cuando hablamos de un robot humanoide. Yo nuevamente les pido disculpas, perdón, disculpas, no, paciencia aquí a los que sean expertos en el área técnica porque yo no voy a usar o voy a usar la menor cantidad de palabras técnicas posibles para que manejemos un lenguaje que sea común para todos, ¿vale? Para que sea muy fácil de entender lo que vamos a hablar acá. Muy bien, entonces esto es un robot humanoide. Todo robot que busque emular la forma de un humano lo entenderemos como un robot humanoide. Ahora, alcances de los robots humanoides. Resulta que hubo una época, hace más o menos unos 20 años, 15 años, cuando empezamos a hablar de la robótica humanoide en forma, se puso de moda, y esto lo puso el profesor Hiroshi Ishiguro, se puso de moda hacer robots que fueran muy parecidos a un humano real. Y vemos en la foto, en la parte, bueno, no estoy seguro si a ustedes les sale a la derecha o a la izquierda, pero voy a decir más bien, el que no tiene audífonos es el profesor Hiroshi Ishiguro y el que sí tiene audífonos es el robot. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el profesor Hiroshi? Pues básicamente es un profesor japonés de Osaka, y lo que él hizo fue crear un robot a su imagen y semejanza. Algo muy interesante porque es un reto muy complejo en realidad. Cuando nosotros pensamos en crear un robot de estas características, tenemos que empezar a emular temas como el cabello, la piel, y luego de esto, porque no estamos hablando simplemente de un maniquí, tenemos que hablar de los movimientos. Y allí sí que nos metemos en serios problemas que ya les voy a contar. Acá vemos una segunda fase. Esta es una robot también diseñada por el profesor Hiroshi Ishiguro, donde él lo que hizo ahora fue conseguir una modelo muy famosa de Japón, es la chica de la derecha, pero para señalarla bien, la que está poniéndole el dedo en la cara a la otra, esa es la humana, y a la que le están poniendo el dedo es la robot. Como ustedes se pueden dar cuenta, no son tan parecidas, no son tan iguales. En mi opinión, se parecen más estos dos que estas dos. Pero bueno, eso no es lo relevante. A este tipo de humanoide se le llama geminoide, porque son robots que se parecen a un humano real. También podemos crear robots que no se parezcan a humanos reales y podrán seguir siendo humanoides. Y no todos los humanoides tienen que ser geminoides, ¿vale? Entonces, hablamos simplemente de robots humanoides que se parecen a otros robots, perdón, a otras personas. ¿Qué estuvo pasando acá? Y ustedes ahora mismo de pronto lo pueden estar viendo. Estos robots, voy a volverme un segundo aquí, que lo vamos a notar un poco más acá. Estos robots que vemos en la pantalla son robots que, digámoslo así, es una maravilla desde el punto de vista del trabajo artístico. Miren ese robot, se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a la persona. Es increíble su parecido y lo que se logró a nivel de detalle con ese robot. Pero si hiciéramos una prueba y yo les pusiera por un lado una foto del humano y por el otro lado la foto del robot, es muy probable que ustedes van a decir siempre, este es el humano, este es el robot, porque se nota cuál es el robot. Y eso es un problema porque muchas veces, y acá, bueno, acá lo que vemos es la foto, pero si lo viéramos en movimiento, ese robot que se parece a un humano, pero que no es absolutamente idéntico a un humano, genera ya no un atractivo, sino genera un rechazo. Y de eso es lo que vamos a hablar acá. Ya me devuelvo a la diapositiva anterior. Entonces, es un concepto que se conoce como la Uncanny Valley, o en español, el Valle Misterioso, y es planteado por Mori. Pero aquí pasa algo muy, muy encantador, muy interesante, que me encanta, o sea, me fascinaría que todos los que son no ingenieros, que están en esta charla de hoy,
se enfocaran bastante en lo que estoy diciendo en este momento. Porque si son no ingenieros, seguramente son profesores y seguro que tienen conocimientos en psicología, al menos básicos. Me voy a volver a la diapositiva anterior y ya vengo a explicar esto. Entonces voy a explicar primero qué es la robótica social. Resulta que cuando hablamos de robots humanoides, hablamos de robots que tienen formas de humano, pero luego pasamos a otro nivel, que es la robótica social. Y en la robótica social vamos a hablar de robots que o sea, básicamente van a tener interacción social con los humanos. O sea, robots que no están diseñados para estar por allá guardados en una bodega o para estar en un sitio cerrado con una cinta de peligro que nadie se les pueda acercar, como es un caso de un brazo robótico industrial. Esos brazos que están, por ejemplo, pintando carros o ensamblando piezas, que tienen que estar aislados, porque si una persona se atraviesa en la mitad del robot, lo golpea. En el caso de los robots sociales, son robots que tienen que estar diseñados para poder interactuar socialmente con una persona. ¿Qué significa esto? Que si tú vas a un restaurante, por ejemplo, y te atiende un robot social, ese robot social tiene que tener todos los cuidados de nunca golpearte, nunca atropellarte, no hacerte daño de ninguna manera. Y no para solo ahí, además tiene que interactuar contigo. Entonces, si tiene que interactuar con un humano, ¿qué pasa? Que tiene que interactuar en el lenguaje humano. ¿Qué es esto? Un idioma como el que estamos hablando, que yo estoy hablando en este momento, el español, por ejemplo, pero no solo el idioma, también el lenguaje gestual. Eso significa que este robot humanoide no solo tiene que ser capaz de hablar y de escuchar, muchas veces en el idioma del humano, sino que también tiene que tener una comunicación emocional, que ya vamos a ir para allá. Teniendo todo esto ya en mente, ahora sí, vengamos acá y analicemos qué es eso del Uncanny Valley. El Uncanny Valley o Valle Misterioso se representa con esta figura que estamos observando en la parte derecha de la pantalla, que es específicamente esto. Aquí vemos un plano cartesiano, un eje Y, un eje X, y tenemos en este punto un punto de 0,0. En la vertical tenemos la familiaridad sí, qué tan familiar se nos hace el robot. Y en la parte horizontal, en el eje horizontal, en el X, vamos a tener el parecido a un humano. Entonces, en este punto, tenemos un punto donde diríamos un robot que es cero parecido a un humano, o sea, no se parece para nada a un humano. Entonces, ¿qué tanta familiaridad tiene para un humano? Pues también cero. Pero a medida que empezamos a desplazarnos hacia la derecha en ese eje, vean la gráfica aquí, vamos a observar primero, vamos a observar la línea punteada. Vamos a observar la línea punteada. A medida que el robot va incrementando hacia la derecha en parecido a un humano real, noten que la gráfica se va elevando, o sea que aquí, sobre el eje vertical, estamos viendo que cada vez se nos hace más familiar. Entonces, a medida que el robot se parece a un humano, cada vez a la gente se le hace más familiar, hasta que llega aquí, a un pico. Este pico alto, donde se va a ubicar un robot, me voy a devolver acá, como el robot Now. Este robot que estamos viendo acá estaría ubicado en el primer pico. ¿Por qué? Porque resulta que aquí tendríamos un robot que es parecido a un humano. Si bajamos acá, más o menos, véanlo, está como en un 70, 65, 70% de parecido a un humano, y tiene una altísima familiaridad. O sea, la gente lo ve y dice, ay, tan bonito, está hermoso, tan bonito el robot, les gusta. Eso es a lo que se refiere el eje vertical, como que gusta a la gente, se siente familiar ese robot. Entonces, entre más parecido sea a un humanoide, perdón, a un humano, más aceptación tiene por la gente ese robot, pero solo hasta este punto. Llamemos ese punto, no es exactamente un 70%, pero digamos que fuera un 70 o 80%, digámoslo ahí. Pero luego empezamos a pasar, si seguimos creciendo, haciendo que el robot sea muy parecido a un humano, caemos aquí en este hueco que es lo que se llama el Valle Misterioso. Entonces, a medida que empezamos a seguir subiendo, pasando, digamos, de ese 70% de parecido al humano, entonces ya la gente deja de gustarle y ya no lo acepta y deja de perder familiaridad. Llega al punto cero y no solo llega al punto cero, se va a un punto negativo, a un punto que está por acá, donde ese robot deja de parecerse a un humano, porque ya trata de parecerse tanto a un humano y ya no se parece a un humano, sino que lo vemos como un humano tipo zombie. Entonces me voy a esta imagen del profesor Hiroshi. Nótenlo, cuando observamos el robot, que es el que está aquí a la izquierda, vemos defectos. Entonces ya vemos como que el ojo está caído, como que el cachete está caído, y eso ya no genera
agrado. Eso lo que genera es disgusto. Entonces, eso es lo que vamos a llamar el Valle Misterioso de Mori. No es una teoría de la robótica, es una teoría que viene desde la psicología, que se trabajó muchos años antes del boom de la robótica y se aplicaba era a los muñecos. Entonces, por eso vemos que los mejores muñecos son los que son cabezones, ojos grandes y no tanto los que son muy parecidos al humano, porque llegan a generar este rechazo que estamos observando acá. Ya si superamos ese valle misterioso y hacemos un robot que sea absolutamente idéntico a un humano, entonces vamos a ver cómo la curva se nos dispara y aquí ya vemos un robot con altísima aceptación, pero tiene que ser un robot que sea idéntico a un humano. ¿Qué ha pasado en el mundo de hoy con la robótica? Que hemos preferido quedarnos en este pico, o más bien la robótica comercial ha decidido quedarse en este pico de acá, donde un robot se ve humano, perdón, se ve humanoide, pero más o menos en un 70%, y ese robot tiene alta aceptación. Por eso me devuelvo acá, véanlo. Este es un robot que está en el 70% de ese valle misterioso de Mori. Es un robot que tiene forma humano, pero no es parecido realmente a un humano. Es un robot. Y este robot es uno de los que tiene mayor aceptación. Todo el mundo coincide en decir que es un robot muy lindo. En cambio, un robot de este estilo es un robot que ahora en la foto ustedes no lo ven tan feo, no genera tanto terror, pero cuando ustedes ven un robot de estos en el mundo real y cuando ven que se mueve y se mueve brusco y hace estos movimientos y los ojos de pronto se mueven, no, créanme, eso parece un capítulo de esas series de zombies donde ya uno dice, cree que el robot va a sacar el hacha. Bueno, muy bien. Entonces, creo que aquí hay una suficiente ilustración sobre lo que es el Uncanny Valley. Perdónenme, que es el Valle Misterioso de Mori, y que es una, les decía, es una teoría que viene un poco más desde la psicología, aplicada principalmente a los muñecos, a los peluches, pero que se tomó para trabajar los robots humanoides. Combinada la psicología con la robótica, aparece esa robótica social de la que les estaba hablando hace un momento, porque cuando nosotros hablamos de un robot que se sepa comportar en sociedad, ¿a qué área del conocimiento tenemos que recurrir? A la psicología, que es la que estudia justamente el comportamiento humano. Entonces lo que hacemos es que diseñamos robots que llegan a comportarse como humanos o a tener aceptación social dentro de los humanos. Que reitero, esto tiene que ser así porque son robots que van a estar trabajando en ambientes de humanos, con humanos. Entonces hablo de un robot que va a ser un mesero, hablo de un robot que va a ser un guía de un museo, va a ser un robot recepcionista de un hotel, etcétera. Todo ese tipo de robots son robots que tienen que tener altísimas capacidades humanas y a eso es a lo que le llamamos robótica social. Esa capacidad que llega a tener ese robot para comunicarse con el humano, lo cual nos trae a esta imagen muy bonita de acá. En esta diapositiva vemos algo muy interesante y es, ¿cómo podemos hacer? Porque Ronald dijo hace un rato que el robot tenía que poder hablar, ¿no? Pero eso ya lo hemos visto con software tipo Siri, hoy día ChatGPT, que también puede hablar, y bueno, hay muchas aplicaciones en las que puedo hablar y escuchar, y ya veo que con IA y muchas de estas cosas podemos hacer que un robot hable, eso no sería nada del otro mundo. Que no solo tenía que hablar, también tenía que gesticular, porque mírenme por favor, miren mi cara en este momento, no es lo mismo que yo les diga, estoy triste, pues ahí hay una contradicción, claramente, si yo les voy a decir que estoy triste, tendría que poner cara de triste, ¿no? Y decir como, estoy triste, devastado, esto no me ha gustado, y así yo podría mostrar tristeza, pero noten cómo las cejas cambian cuando yo estoy triste a cuando estoy feliz. Noten la boca, bueno, eso creo que es muy obvio, cómo cambia cuando uno está triste a cuando está feliz, etcétera. También vamos a ver otras opciones, por ejemplo, en la parte inferior central de la diapositiva, vemos un gesto de sorpresa, entonces típicamente humano que hacemos, ¡guau! Porque me sorprendí, pero noten cómo uno levanta las cejas, abre los ojos, todo esto es muy humano, son gesticulaciones muy humanas, pero que coinciden, van a coincidir con la teoría de la psicología que nos va a hablar de las emociones. Entonces acá, muy curiosamente, viene como anillo al dedo la película Intensamente, no la 2, la uno. Ya les voy a explicar por qué la 2 no. La uno porque nos habla de las emociones básicas. Claramente, como no sé, de pronto si ustedes son del área técnica,
entenderán muy bien que si yo quiero hacer un robot humanoide completo que tenga todos los movimientos del cuerpo humano, pues raya casi que en lo imposible, porque nada más imagínense todos los movimientos posibles que tiene la mano, hacer esto con motores. Pues serían millones de motores para poder lograr solo los movimientos de la mano, sería una locura. Entonces, en la ciencia o en la ingeniería tenemos que simplificar todo eso a la mínima opción posible, pero que se parezca lo más próximo a la realidad. Entonces, en las emociones, lo mismo, en emociones humanas hay cualquier cantidad de emociones, son muchísimas, pero para que nosotros podamos manejar emociones básicas, pues tenemos que irnos a las emociones básicas. No hay una unidad en la psicología porque no es una ciencia exacta, entonces allí dependemos del autor que queramos mirar. No hay una unidad de cuáles son esas emociones básicas, pero principalmente se llega a un acuerdo de que son 5: el miedo, la sorpresa, la rabia, la tristeza y la felicidad. ¿Vale? Son 5 emociones básicas. Y luego tenemos un punto neutro, que es como cuando estoy sin emociones, como que me quedo quieto y ya, ahí no estoy triste, no estoy feliz, no estoy nada de eso. Pero sí tengo, perdón, tengo que, después de estar neutro, yo puedo pasar a cualquiera de esas 5 emociones básicas. Puedo estar feliz, o puedo estar triste, o puedo estar gruñón, que frunzo el ceño, así, o puedo tener sorpresa, o puedo tener miedo. Entonces, todas esas emociones, cualquier humano las va a representar de forma artificial, como lo hacen los actores, o de forma natural cuando tenga cualquiera de estas, o sea, cuando se genere justamente esa emoción. No lo hacemos a propósito. Simplemente si nos asustan, nos da miedo y nuestra cara se pone con cara de miedo. Pero si nos dan una mala noticia, nos ponemos tristes y nuestra cara se pone triste. Esas son emociones reales. En los robots tenemos que crear emociones sintéticas. Hace algunos años publicé un artículo muy bonito sobre qué eran esas emociones sintéticas, porque no podemos confundirlas. Aquí en este punto siempre le hago una pregunta al público y es si un ser humano se podría enamorar de un robot. Y luego la pregunta contraria, si un robot se podría enamorar de un humano. Vamos a hacer la prueba. Voy a devolverme aquí a la ventana donde están ustedes y les voy a pedir un favor. Reaccionen con cualquier reacción que ustedes quieran allí, corazoncitos, señales de estas, reaccionen los que consideren que un humano sí se puede enamorar de un robot. Un humano enamorarse de un robot. Reaccionen, por favor, yo los miro acá. Muy bien, hay muchas reacciones de que sí. Ahora, reaccionen los que consideren que un robot se puede enamorar de un humano. Aquí estamos el ¡bú! Eric dice, lo estoy pensando, y la mayoría dicen que no. Fernanda sí tiene un corazoncito que dice que sí se puede enamorar un robot de un humano. Bueno, les cuento. Cuando hablamos de estas emociones sintéticas, y me sirve mucho esto para explicarlo, en principio un humano sí se podría enamorar de un robot, porque el amor es humano. Entonces, si un robot logra comportarse de ciertas maneras en las cuales enganche a su pareja. Imagínense un robot que te dice todo lo que te gusta, se comporta todo como te gusta, o sea, realmente enamorarse sería muy fácil. Pero miremoslo al revés. ¿Un robot se podría enamorar de un humano? En mi opinión, la respuesta es no, o por lo menos no por ahora, no con todo el conocimiento que tenemos, que es mucho, ni siquiera con la IA que tenemos hoy en día, porque el amor es algo humano todavía. Entonces, un robot, ¿qué puede hacer? Puede simular estar enamorado, ¿vale? Puede simular estas caras que estamos viendo en la pantalla y todo eso lo va a poder hacer, pero de ahí a sentirlo realmente no. Y es por eso que hacía la diferencia entre lo que son emociones reales, que son las de nosotros los humanos, versus emociones sintéticas, que son las de los robots, porque los robots no pueden realmente sentir, lo que pueden es simular. Entonces, básicamente los robots son como, no sé, el Brad Pitt, la Angelina Jolie, así, actores, actrices muy buenos que te hacen creer que están sintiendo la emoción, pero realmente ellos no están sintiendo nada, solo están ejecutando unos motores de movimiento y están ejecutando unos códigos, pero en realidad no hay emociones de parte del robot. Bueno, luego haremos otra masterclass sobre robótica social, donde podremos entrar un poco más en eso. Pero aquí, este era el contexto necesario para que entendamos qué son esos robots humanoides que van a aparecer muy pronto en el aula de clase. Entonces, vamos a mirar, yo he escogido básicamente 3 robots, el robot Now,
el robot Pepper y el robot Unitree G1, que son los tres robots que en mi opinión han sido más exitosos en esta área, pero sí quiero dejar muy claro que no son los únicos. Nosotros vamos a encontrarnos con múltiples robots humanoides en el mercado, pero estos tres, digamos que de alguna manera son los que más se han destacado. El primero de todos es el robot Now. Es el que más ha destacado de todos, ¿vale? Es el robot más común, más conocido. Aquí ya lo vemos en cuerpo entero. Es un robot muy lindo, tiene 25 grados de libertad. Y aquí voy a explicar qué es un grado de libertad. Un grado de libertad, para que todos lo tengamos, yo lo explico de una manera muy simple, para que todos lo podamos entender. Un grado de libertad, voy a poner aquí el ejemplo, este movimiento de mi brazo. Entonces, acá veo el movimiento del codo. Esto sería un grado de libertad. Si yo fuera un robot, aquí habría un motor que me permita hacer este movimiento. Pero luego tengo el movimiento de muñeca. Ese movimiento de muñeca sería otro grado de libertad. Pero luego también tengo el movimiento del hombro. Aquí ya llevo 3 grados de libertad. En el humano no son solo estos tres, porque vean, este codo no se mueve solo así, sino que se mueve también así. Eso sería otro grado de libertad. Algo que empieza a ser complejísimo en los robots. En el caso de Now, lo puede simular un poquito. Pero al punto que voy es que, como lo ven, cada uno de estos movimientos es un grado de libertad y pensar en un robot como estos que tenga 25 grados de libertad es una completa locura. O sea, es lo más guau que uno se puede imaginar porque le permite tener muchísimas posibilidades de movimiento. Este es un robot que puede caminar, es un movimiento que es un robot que uno lo puede llevar de la mano, o sea, tú le puedes dar la mano y él se va de la manito contigo caminando al lado tuyo. Es un robot que puede hacer flexiones de pecho, se puede caer al piso y se para solo gracias a todos los movimientos que él tiene. Su tamaño es de aproximadamente 58 centímetros de altura. Esto es algo como, bueno, no sé cómo decirlo, como algo así. Tal vez en la cámara esto no se va muy bien. Pero bueno, imaginémonos 60 centímetros de altura. Es un buen tamaño, pero es un robot que es muy pequeño. O sea, que es muy útil en ambientes muy controlados, pero no es un robot que yo podría ponerlo a que me atienda a un negocio, a que sea el recepcionista del hotel. No sería un robot para eso. Es un robot un poco más concebido para escenarios educativos. Este robot fue creado por la empresa Aldebaran, es una empresa francesa, pero luego Aldebaran fue comprada por SoftBank, que es una empresa japonesa. Entonces SoftBank compra Aldebaran, la empresa francesa, y pues dentro de la compra toma su producto, que es este robot Now. Entonces él es de origen realmente francés, pero actualmente podríamos decir que es un robot japonés. Creo que el hecho de que haya sido inicialmente francés le ha dado ese toque de estética tan hermoso que tiene. Realmente creo que es el robot más bonito de todos los robots que hay, robots humanoides. Bueno, ¿qué más tiene? Lo vamos a ver equipado con sensores táctiles. Él va a tener sensores, voy a comenzar por los pies. Esta puntica azul que se le ve acá es un bumper, un sensor tipo bumper. Quiere decir que cuando el robot va caminando y su pie choca contra algo, él lo puede detectar. Va a tener también sensores aquí. Él va a tener en este punto, él, aunque tiene ojos, no ve por los ojos, él ve por una cámara que tiene en este punto que está en la frente. Ahí tiene una cámara, que esa cámara está dotada con inteligencia artificial, le permite hacer reconocimiento de rostros, lo cual significa que él puede identificar un humano y distinguirlo incluso de otro humano. Eso nos va a dar una funcionalidad maravillosa porque va a permitir que el robot pueda hacerle caso a un amo, o sea, que pueda tener un amo. ¿Esto por qué es importante? Porque si él pudiera detectar simplemente un humano, pues ok, detecta 1000 humanos y dice, ah, sí, acá hay un humano. Pero ¿qué pasa si este humano le da una orden y le dice, ah, mira, bótate allá por ese precipicio? Pues el robot sale y se bota. Entonces, la detección de humanos y que diferencia entre un humano y otro le sirve para tener un amo. Entonces, ya él mira a una persona, ve que hay una persona, él le dice, tírate por ese precipicio, el robot no le hace caso porque no, usted no es mi amo, yo aquí lo estoy reconociendo, ese rostro no es el rostro de mi amo. Entonces, no voy a obedecer esa orden. Eso, reitero, es maravilloso porque nos permite tener un mayor control sobre el robot, ya no desde la programación, sino desde la interacción social. También imaginémoslo, empecemos a imaginárnoslo en el aula de clase. Es un robot que va a poder identificar a todos los estudiantes y va a diferenciar uno por uno. Quiere decir que si tuviéramos esta herramienta en el aula, es un robot que va a poder saludar a todos los chicos de la clase y decirle, hola Fernando, hola Mauricio, hola Karen, hola Natalia, ¿cómo están? Y a medida que van ingresando a la clase.
También tiene todo el tema de audio, o sea que es un robot que puede hablar en audio. De hecho, tiene originalmente 6 idiomas. A ver si lo recuerdo. Está el japonés, bueno, el francés, el japonés, el inglés, el mandarín, el alemán y se me voló uno. Bueno, hay uno más por ahí. Y también puede escuchar, ¿no? Entonces, el español fue el que se me olvidó. El español lo puede hacer también. Entonces, puede hablar en todos estos idiomas y puede escuchar órdenes en esos idiomas. Entonces ya no es un robot al que yo tendría que mandarle comandos, sino que ya interactúo socialmente con él. Yo le puedo decir, Nao, siéntate, y él va a obedecer y se va a sentar. Y luego le digo, Nao, levántate, entonces él se va a levantar. Esas órdenes, el lenguaje natural es el de nosotros, el de humanos, pues le da mucha versatilidad en el aula de clase, porque entonces va a ser un robot que yo voy a poder hacer que los niños interactúen con él. Empecemos a visualizar escenarios. Imaginémonos una clase de inglés donde yo quiero practicar inglés y hoy mi clase es, no sé, la palabra stand up y sit down, por decir algo. Entonces, ya les voy a decir a los niños, tienes que dar la orden al robot de que se levante o de que se siente, y si el robot te escucha bien es porque la estás pronunciando bien, o sea, si el robot te obedece es porque la estás escuchando bien, y si no te obedece es porque no lo estás haciendo correctamente. Imagínense cómo motivaría esto a los chicos en el aula de clase. Ya ustedes empiezan a visualizarlo y empiezan a decir, uy, sí, claro, si yo le llevé este robot con eso a los niños, sería la locura. Pero no solo con lo que está diciendo Ronald, sino además yo le agregara esto, aquello, lo otro, uff, pues sí, realmente sí sucede. Y claramente va a ser un robot, perdón, que nos va a servir para desarrollar toda una gran cantidad de actividades del tipo STEM. Este robot ha sido un robot que ha sido utilizado y con muchísimo éxito. Ustedes se van a encontrar cualquier cantidad de artículos científicos publicados sobre el robot Now con temas de autismo y similares, cercanos, porque es un robot que se comporta de maravilla con una técnica que se llama Mago de Oz para hacer terapia a niños con déficit de atención o niños con autismo. Ahí, si alguno de ustedes está interesado en esto, este robot es la maravilla para eso. Busquen los artículos científicos, van a encontrar cualquier cantidad porque se ha trabajado muchísimo. Ha sido un éxito rotundo en las terapias de autismo. Bueno, ventajas, alta interactividad y expresividad. Perdón, me devuelvo acá. Este robotcito que ustedes le ven la cara muy tiesa, puede también presentar, expresar emociones, pero lo hace a través, por ejemplo, acá en los ojos, él tiene LEDs alrededor de todos los ojos y los podemos configurar para que él muestre de alguna manera emociones como sorpresa, como felicidad, cosas de ese estilo. Y como también tiene el movimiento de la cabeza y del tronco, yo puedo hacer que se recoja un poco para mostrar que está triste o que se abra para mostrar que está feliz. Entonces tengo formas de mostrar emociones con este robot. No múltiples emociones, ya lo habrán notado, pero sí puedo expresar emociones. Entonces, tiene una alta interactividad y una alta expresividad. Hay una gran comunidad educativa global, esto es muy importante porque hay muchísimos robots now en todo el mundo, entonces no es como que tú lo compras y te quedaste solo, no, es un robot que puedes tener bueno, conseguir mucha gente que ya lo ha trabajado. Es multilingüe, ya lo había dicho, y fácil de personalizar. ¿Qué limitaciones tenemos? En todo lo que sea robots humanoides, el costo va a ser elevado. Ese es uno de los primeros puntos. Y no está diseñado para tareas físicas pesadas, o sea que si tú lo pones a levantar un objeto, no lo va a poder hacer. Y si lo intentas demasiado, le vas a dañar los motores. Entonces, sí es otra limitación que es muy importante tener en cuenta, que es un robot muy delicado, se daña muy fácil. Y como la inversión es alta, pues el miedo que produce al utilizarlo, pues también es alto, porque bueno, se puede dañar muy fácil. Hablemos de ventajas en educación. Ya decíamos, es una interfaz que es amigable y expresiva, o sea que si tú te creas algunos escenarios de aprendizaje donde tú digas, bueno, quiero que esté el robot acá, pero quiero que el robot no solo se mueva como un robot normal, sino que el robot exprese emociones a los estudiantes, esto lo vas a poder hacer. También es ideal para aprender programación, ha sido un éxito, también vas a encontrar cualquier cantidad de artículos científicos en la parte de programación y en la parte de pensamiento computacional, porque él se puede programar con un software que se llama Choreograph, donde tú le programas netamente por movimientos, o es muy fácil, o sea, no tienes nada que saber nada de programación, o lo puedes programar también con Python, con C++, con Java, para que si tu objetivo pedagógico es que los estudiantes aprendan programación, pues es una manera maravillosa de motivarlos, porque nada mejor que tú programar para que puedas ver que el robot está ejecutando los comandos que decidiste implementar.
También fomenta el aprendizaje inclusivo, ya les decía, porque ha sido un éxito rotundo para niños con autismo. También tiene una alta movilidad controlada, porque él puede, ya les decía, se puede caminar, sentar, saludar así, pero al mismo tiempo que va mostrando cositas con la cara, entonces pues es muy bonita la interacción. Y puede hacer coreografía, se le puede implementar una coreografía de baile completo, lo puedes hacer que baile la Macarena, que baile reggaetón, que haga perreo, todas esas cosas lo puedes hacer con este robot Now. Bueno, y las demás ya creo que las habíamos nombrado. Entonces, hay aquí unos ejemplos de casos de uso educativo, en este caso en la Universidad de Connecticut, perdón, se utilizó el robot Now para enseñar un ritmo musical, cómo tocar un tambor y generar interacciones con los estudiantes. Entonces tú puedes hacer que el robotcito haga estos movimientos, pero luego puedes hacerlo que lo haga con cadencias. Entonces puedes poner las notas, puedes dibujar pentagrama y luego que el robot vaya siguiendo los movimientos específicamente acorde al ritmo que has puesto en el tablero, en el pentagrama, y esto pues claramente va a ser supremamente interesante para poderle ilustrar a los estudiantes. Bueno, los demás, ahí ya ustedes los pueden leer. Voy a avanzar, que no quiero que nos pasemos de tiempo acá. Nuestro segundo robot de hoy es el robot Pepper. Es el robot que estamos viendo en la pantalla en este momento. Como no es un geminoide, aquí ya no tengo que decir quién es el robot. Ya ustedes saben cuál es el humano, cuál es el robot. Ahí, a simple vista, empezamos a ver dos cosas. La primera, wow, es igualito a Nao. Sí, porque es de la misma casa. También es desarrollado por Aldebaran, o sea, también es propiedad de SoftBank, la empresa japonesa, y es la evolución del Nao. Este robot es muy interesante porque noten primero que todo su estatura. Ya no son los 60 centímetros del Nao, que le daría la rodilla al señor que está ahí. Pepper es mucho más alto y ya empieza a tener el tamaño de una persona real. Pero por su tamaño y su peso, en este caso Aldebaran o SoftBank decidieron no usar el concepto de patas. Noten que este robot no es bípedo, no tiene patas. Este robot lo que tiene en la parte inferior son llantas o ruedas. Y esas ruedas le van a permitir la locomoción, pero encontramos la primera diferencia frente a Nao. Nao puede caminar porque él tiene patas, pero Pepper no va a poder caminar, Pepper va a rodar. ¿Qué significa eso? Que Nao podría, en principio, caminar sobre un terreno irregular, lo cual no es tan cierto, Nao no es tan bueno en eso, pero digamos que en principio podría hacerlo. Pepper requiere una superficie totalmente lisa para poderse desplazar, ¿vale? Pero tiene otras ventajas. Vemos que tiene una tablet acá en el pecho, la cual le va a permitir interactuar con el usuario. O sea que empezamos a observar varias cosas. Lo primero es que este robot ya no está tan hecho para la escuela como tal o para la investigación, sino que ya es un robot muy, muy dado a la interacción con el humano. Entonces vamos a hablar de Pepper. Perdón. Bueno, entonces, como les decía, es un robot diseñado para interactuar con personas de forma empática y comunicativa. Aquí ya no es simplemente el robot bonito, sino que ya está diseñado full para la interacción con el humano. Tiene una estatura de 1,20, que sigue siendo bajito, pero no está mal para poder interactuar con humanos. Claramente ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo hacen de 1,70? Pues con una estatura promedio mundial. El problema es que por cada centímetro que le queramos agregar a ese robot, tenemos problemas de peso, tenemos problemas de que se pueda caer y todo esto va a replicar sobre los costos. Entonces, ellos encontraron en esa medida de 1,20 como ese punto exacto en el que el robot no es tan bajito, digamos que para que pueda interactuar con humanos, pero tampoco es tan alto que los costos se desborden de manera loca. Vemos que también tiene la tablet en el pecho. Esa tablet pues es una forma de interactuar con las personas. Yo tuve la oportunidad alguna vez de verlo directamente en Japón trabajando, o sea, no en una exhibición, sino entré a un almacén y allá había un Pepper atendiendo el almacén. No, obviamente no era el único, pero era el que te recibía en el almacén. Y tú podías darle clic ahí en la pantalla, puedes elegir lo que tú quieres hacer con el robot, puedes preguntarle cosas, él te contesta, pero muchas veces él te remite a la pantalla y te dice, bueno, elige en el menú qué es lo que quieres hacer. Entonces uno, no, que estoy buscando tal cosa, entonces le das clic ahí en la pantalla y él te lleva al lugar donde está ese producto. Definitivamente, atención al cliente es como lo principal para lo que está diseñado este robot, que también igual lo podemos utilizar en educación.
Este robot, como también tiene reconocimiento de rostro, que tiene prácticamente todo lo que ya tiene el Now, todo lo que les conté del Now, tiene detección de rostros, pues también va a poder detectar emociones y eso es fundamental en la interacción social, porque necesitamos que el robot pueda saber si la persona que está al frente de él está triste, está feliz. Ya sabemos que hay 5 emociones básicas, ¿no? Entonces, que detecte al menos esas 5 emociones. Con solo que pueda detectar esas 5 emociones, el robot ya se va a poder comunicar eficientemente. Porque imagínate lo difícil que es. Entendemos que es un robot, pero imagínate que nosotros lleguemos llorando porque, no sé, compré el último iPhone y justo se me cayó al piso y se rompió, recién comprado. Yo entro llorando a la tienda y el robot, hola, ¿cómo está tu día? Yo no, como que, ¿what? ¿Qué pasó acá? O sea, no sé que eres un robot, pero sé más empático. ¿Qué es la empatía? Es entender la emoción del otro. Entonces aquí la idea es que el robot, si te ve entrando triste, pues no te hable así todo súper feliz, sino que muestre un poco de empatía y el robot te diga, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué estás triste? O sea, sería maravilloso que el robot te contestara de esa manera. Pues resulta que Pepper lo puede hacer. Mm, y bueno, aquí ya creo que el resto ya lo tenemos claro. Ventajas. Es excelente para interacción social, demostraciones educativas, ya lo hemos dicho. El aspecto es amigable, claramente, pues es un robot igual muy bonito, hereda toda la belleza del Nao, pero a través de su inteligencia artificial, el reconocimiento de rostros, va a tener este punto de la empatía artificial, que es maravillosa. Limitaciones, no va a poder subir escaleras, porque ya les digo, anda con ruedas. Nao en teoría puede subir escaleras, pero toca hacerle escalones diseñados a su medida. Y Nao sí puede jugar fútbol, porque él camina, ¿no? Entonces él puede golpear una pelota. Pues Pepper no podría ser un futbolista, porque sería como un carrito más que un bípedo. Bueno. Y en la educación, aquí vemos una imagen muy bonita, porque es justamente un robot que está siendo utilizado en el aula de clase. Entonces lo vemos. Primero, interacción social empática. Él va a poder reconocer emociones, lo cual nos va a permitir trabajar en aspectos de educación socioemocional. Imaginémonos, salgámonos por completo de la ingeniería, de la programación y vayámonos a otros escenarios. Imaginémonos una clase donde yo quiero enseñarle, por ejemplo, a niños con autismo, quiero enseñarles sobre las emociones. Esto no es solo para niños con autismo, digamos que en aula regular también requerimos ese tipo de aprendizaje. Con este robot sí que lo podemos hacer, porque yo le puedo decir a un niño, bueno, haz una cara triste, y si el robot te la reconoce es que está bien hecha. Haz una cara de felicidad, si el robot te la reconoce es que está bien hecha. Y así los niños van aprendiendo sobre sí mismos cómo expresar sus emociones y luego cómo identificarlas. Entonces, imagínense este ayudante en esa clase. ¡Wow! Sería lo más interesante. También, ya que tenemos la pantalla táctil integrada, es un robot que él podría ejecutar algunas veces como profesor, o sea que él podría estar proyectando algo en su pantalla y poder estar hablando al mismo tiempo. También lo podemos trabajar para temas de simulación. Acá en la PPT he colocado que para atención al cliente, pero en realidad lo podemos usar para muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una clínica simulada y queremos que Pepper actúe como un paciente para que los estudiantes de medicina, de enfermería, practiquen con ese paciente, pues en la parte de atención al cliente, o sea, la parte de atención al paciente, pues va a ser muy interesante. Y importante tener en cuenta que él trabaja en un ambiente seguro y no intimidante, porque los robots bípedos tienden a ser un poco intimidantes, porque como es un robot que tiene mucho peso, que se mueve fuerte, pues sí son intimidantes. Los robots humanoides tienden a ser intimidantes. Este robot, Pepper, no lo es, porque su desplazamiento es muy suave, muy limpio, digámoslo así, debido a que lo hace sobre ruedas. Bueno. Y acá tenemos unos casos de uso donde se ha utilizado, por ejemplo, en Suiza, se fue usado como asistente social en la biblioteca. Como les decía, es que es un robot fenomenal para hacer este robot que te atiende, porque te puede hablar, porque te puede mostrar en la pantalla cosas. En el caso de Serbia, se utilizó para un programa educativo donde comunicaba comandos de voz. Entonces, lo mismo, esto muy parecido al Now. Y para niños con autismo, les repito, este robot lo que es Now Pepper, funcionan de maravilla para educación inclusiva. Y pasamos a nuestro tercer robot de hoy, que es el robot Unitree G1. Este robot es muy interesante porque nada más vean la imagen, ya se ve supremamente
imponente. Ya tenemos algunos de esos robots acá en Latinoamérica. En el caso de Colombia, en la Universidad de los Andes se tiene un robot. En el caso de Ecuador, también hay una empresa que ya tiene un robot de estos. Son casos que conozco, pero realmente creo que ya en toda Latinoamérica, creo que en todos los países ya hay al menos un robot de estos. Bueno, y hablemos de este robot Unitree. Lo primero que tenemos que entender de este robot, perdón, es que es de una empresa china llamada Unitree Robotics. No tienen solo este robot, ustedes lo conocerán esta empresa por el robot perrito, ese que se parece al de Boston Robotics. Pero bueno, aquí tenemos que hablar del humanoide. En este caso, este robot humanoide tiene algo muy interesante y es que imagínense, tiene todas las prestaciones del Nao, del robot Nao pequeño, pero ahora tamaño grande. Este robot tiene una altura, a ver, yo no tengo el número acá exacto, pero la altura a mí me da más o menos al hombro, o sea que es un robot por ahí de 1,50 más o menos de altura. Tuve también la oportunidad de interactuar con uno acá en Colombia y bueno, ya repito, es un robot que trae muchas prestaciones. ¿Qué pasa con este robot? Ustedes habrán visto de pronto ya videos de este robot donde el punto extremo del robot, alguien le da una patada a este robot y él mantiene el equilibrio, no se deja caer, o sea, lo puedes empujar muy fuerte y él se balancea todo el peso de su cuerpo para no dejarse caer. Entonces, esto es lo que tiene que ver con lo que dice acá, que son articulaciones potentes con motores de alto par, o sea, son motores muy fuertes que le dan esa posibilidad al robot. ¿Qué va a implicar esa posibilidad de tener motores muy fuertes o muy robustos? Que él ahora sí va a poder cargar peso. Ese es un robot al que le puedes cargar una maleta y él lo puede llevar, o que le puedes dar la bolsa del mercado y lo puede llevar. Entonces, claramente no es un robot pensado solo para educación, sino que es un robot que podría ser tu compañero de casa, el que cuando vas a hacer mercado, tú lo llevas y le dices a él que te cargue el mercado, etcétera. Claro, va a ser un amigo muy costoso porque este robot tiene un costo muy alto. También trae cámaras que te van a hacer reconocimiento de rostros, ya no solo la parte de reconocimiento de rostros, sino de todo el escenario. También viene equipado con inteligencia artificial y sobre todo está enfocado en simular capacidades humanas, ya muy por encima de lo que podría hacer el robot Now. Vemos aquí algunas ventajas: capacidad de movimiento muy fluido y natural. Este robot puede caminar y puede correr. Y algo que tiene muy interesante es que a diferencia del Now y a diferencia del Pepper, cuando en Now y Pepper, cuando tú los programas para que hagan algo en particular y ellos van a ejecutar el código y se van a dedicar a hacer eso que tú les programaste para que hicieran. ¿Listo? Muy típico de un robot. Pero en el caso del Unitree, él tiene inteligencia artificial enfocada en que él puede aprender. ¿Qué significa eso? Que él va a poder aprender de lo que está haciendo o de lo que está mirando. Entonces tú puedes ponerle al frente a una persona que haga una coreografía de baile y él, al visualizarla, va a poder intentar replicarla. Esto no lo puede hacer Now. A Now hay que moverle los bracitos y todo para que él pueda saber qué movimiento quieres que haga. Él no lo puede hacer a partir de reconocimiento. Unitree sí lo puede hacer. Y esto nos lleva, o sea, esa capacidad de inteligencia artificial que tiene el Unitree nos lleva a que ni siquiera el mismo fabricante sabe exactamente cuáles son los límites de este robot. O sea, el fabricante no te puede decir, mira, él solo es capaz de hacer esto y nada más. No, porque en todos los robots que se han vendido, muchos de ellos han sido universidades y estos se han sentado a trabajarle, a enseñarle cosas al robot y luego se van dando cuenta que es un robot que va a ser capaz de tocar el violín o que va a ser un robot que va a ser capaz de hacer un baile ya muy elaborado o jugar básquetbol, cosas de ese estilo. Entonces todavía estamos, como es un robot muy nuevo, todavía estamos en ese descubrimiento de qué capacidades tiene el robot. Esto nos lleva muy rápido a que si ustedes están en una facultad de ingeniería, por ejemplo, puede ser uno de los robots más interesantes, porque ponle a tus estudiantes o a tu grupo de investigación un robot con estas capacidades y dile, oye, es que no sabemos qué tanto es capaz de hacer. Pues esta gente ya no va a dormir de ahí en adelante, se va a sentar a programar y programar todo el tiempo para poder ver qué más es capaz de hacer ese robot. Bueno, limitaciones. Es muy complejo, digámoslo, de programar, o sea que para principiantes ya no es. En cambio, Now sí que se lo puedes poner a un chico que apenas está arrancando a aprender programación, pero este robot no, pues, complejo, tiene muchas cosas a tener en cuenta, ya no solo de programación, sino definitivamente de la parte mecánica.
y también en la electrónica, no tanto, pero sobre todo la parte mecánica y programación, pero ya de alto nivel. Y claramente también, si él se cae, como ya es tan alto y tan pesado, al caerse se puede hacer daño. O sea, en principio él no se caería si está encendido y está programado para no caerse. Pero si ya tú le metes al código, ya que lo que quieres hacer otras cosas, pues se puede llegar a caer y donde se caiga la probabilidad de daño es muy, muy alta. Pero además de todo es el robot más costoso que hay de estos tres. Entonces, de ninguna manera es interesante permitir que él se caiga. Por tanto, ese acceso al robot, pues siempre va a ser muy limitado, ¿no? O sea, como que lo compramos y luego decimos, pero espérate, no se lo podemos dejar manejar a cualquiera porque se puede dañar muy fácil. Entonces, hablemos ahora sí de este robot en educación. Aquí vemos muchas ventajas que tendría el uso de este robot en el aula. Entonces, lo primero, la movilidad avanzada y realista. ¿Esto qué significa? Que nosotros podríamos utilizarlo, por ejemplo, para enseñanza de biomecánica, que es algo que estudian las personas que estudian fisioterapia y que nos funciona de maravilla, porque ya podemos, el robot ya es muy humanoide en ese aspecto, muy cercano a la realidad y nos puede permitir hacer digamos, prácticas donde el humano podría sentirse o podría verse en peligro, pues el robot no. Podemos usarlo también para trabajar física aplicada, para trabajar inteligencia artificial, para trabajar toda la parte de robótica dinámica, esto ya sería muy obvio. También tenemos la parte de desarrollo de inteligencia artificial y visión computacional, porque como tiene ya todos los sensores y las cámaras de alta resolución, pues podemos programarle a sí mismo algoritmos muy complejos de machine learning, de machine learning, SLAM, de navegación autónoma, etcétera. Y detección de objetos, ¿no? Pero con inteligencia artificial. Bueno, lo vamos a poder integrar con simuladores, lo cual es maravilloso, y simuladores de los que son, pues, digamos, más de moda y que muchos de ellos son de código abierto, como Gazebo, ROS, Unity, para poder integrar el funcionamiento de él con el simulador. Y bueno, todo lo demás creo que ya lo hemos nombrado acá. Definitivamente es un robot que sería maravilloso para desarrollar todos los temas de STEM en el aula de clase. Tenemos algunos casos de uso educativo. Aquí el primero, la Universidad de Debrecen en Hungría, que aquí fue utilizado, bueno, la mayoría de casos se ha utilizado más como a nivel de demostración, ¿no? Entonces acá es lo mismo, cómo puede caminar, cómo se puede programar, etcétera. Vemos en Brasil también la parte de simulación de robótica cooperativa, navegación autónoma, biomecánica, que es como lo primero que se ha trabajado. También en Carnegie Mellon, en Estados Unidos. Este se hizo en colaboración con NVIDIA, proyecto de investigación, donde se aprende movimientos humanos. Pero como les decía, este robot tiene esa capacidad de aprender a través de la visión, que no lo tiene Nao, no lo tiene Pepper. Entonces tú le puedes decir a alguien, bueno, simula movimientos de básquetbol, y el robot va a ver esto, a partir de eso va a aprender y va a intentar replicar. Entonces, un comportamiento muy humano, pero que no lo tienen casi ningún robot. Y vamos a cerrar por acá, finalmente, con la comparación entre los tres robots. Estábamos hablando de tres robots. Robot Now, en la imagen que tenemos acá, lo estamos viendo en el centro. El robot Pepper, que es el que vemos a la izquierda, y el robot Unitree, que es el que estamos viendo a la derecha. Recordemos que Nao y Pepper son franceses, realmente de origen francés, pero hoy día, pues la empresa que compró Aldebaran es SoftBank, que es japonesa, entonces hablaríamos que son robots japoneses. Y a la derecha está el robot Unitree, que es de origen chino. Unitree, vayamos a confundir, es la versión china del robot de Tesla. O sea, nosotros hemos visto ya algunos humanoides, pero China dijo, bueno, hagamos una versión de un humanoide que igual sea este robot que te va a llevar las cosas, que te va a ayudar en la casa, que te tiende la cama, pero de menor presupuesto. Ahorita vamos a ver los precios, para que también los tengamos como referencia, ¿no? Todos son carísimos, pero vamos a ver los precios para tenerlos como referencia. Muy bien, entonces vamos a hacer una serie de comparaciones entre los tres robots para que nos llevemos una buena idea. Aquí tenemos una primera tablita que nos muestra una comparación. Vamos a iniciar con el tipo de robot. Tenemos que el Nao es un humanoide bípedo pequeño, el Pepper es un humanoide social, pero recuerden que ya es de tamaño más alto,
Y el Unitree es un humanoide que ya es bípedo. Veamos esa diferencia frente a Pepper, porque Unitree sí es bípedo. Y sobre todo aquí el concepto de compacto, que ya les decía, es un robot que si tú lo empujas, él no se deja caer, y es un robot que puede cargar peso. Ni Pepper ni Nao pueden cargar peso. Altura, tamaño y peso. Entonces, en el caso del robot Nao, tenemos un robot de 58 centímetros de altura que tiene un peso de 5 kilogramos, o sea, lo puedo levantar con una sola mano sin mayor problema. En el caso de Pepper es un robot de 1 metro con 20, es un robot un poco más alto, ya casi tamaño humano, y pesa 28 kilogramos. Ya para alzarlo está más difícil, o sea, ya no es como que lo voy a alzar y ya. Entonces, de hecho, no son robots que deberían alzarse porque se pueden dañar. El Pepper, el Nao sí que lo puedes alzar, pero el Pepper ya no es tan buena idea alzarlo, o sea, hay que saberlo hacer con mucho cuidado. Y el Unitree es un robot también de 1.2 metros, pero con un peso mayor de 35 kilogramos, sobre todo por las baterías, porque la autonomía que tiene el Unitree es bastante alta, pero pero bueno, esto le agrega mucho peso al robot. Entonces, 35 kilogramos implica que si el robot te pisa, te puede hacer daño. Entonces, ya son conceptos que nos toca empezar a tener en cuenta. El Nao nunca le puede hacer daño a una persona, a menos de que tú lo tomes y se lo tires en la cabeza a alguien, ahí le puedes hacer daño. Pero él por sí solo es muy pequeño, muy ligero, muy liviano, prácticamente no tiene capacidad de hacer daño. El Pepper, en principio, no podría hacer daño, pero si no está bien programado, el Pepper sí que podría atropellar, por ejemplo, a un perrito o podría atropellar a un bebé, o sea que sí es un robot que podría tener accidentes. Mm, Reitero que el Nao no, porque el Nao, aunque tiene todos los sensores para evitarlo, pero si lo programaras mal, por decir algo, igual lo pones a caminar hacia adelante, puede chocar a un bebé, puede chocar a, no sé, a alguien de un tamaño muy pequeño, pero en realidad no le va a pasar mucho porque él no tiene casi peso, o sea que no genera daño. Pepper sí, porque Pepper ya es más alto, más grande, más pesado. Imagínense, estamos hablando de casi 6 veces el peso del Nao. Entonces, si Pepper golpea a un niño pequeño, lo puede hacer. Y el Unitrin sí que ya se convierte en un robot que yo llamo peligroso, porque el Unitrin tiene más peso, 35 kilogramos, y lo que decía, como ya es bípedo, puede pisar a alguien, y eso ya puede ser un problema, o puede, si lo programas mal y el robot simplemente camina hacia adelante, puede golpear a alguien, empujarlo y tirarlo al piso. Entonces, todo esto va a depender de la programación, claramente. Debes programarlo con todos los sensores y todo lo necesario para que nunca le haga daño a nadie. Pero son cosas que ya hay que considerar. Grados de libertad. En el caso del Nao tenemos 25 grados de libertad. En el caso de Pepper, les dice aquí movilidad limitada porque como está su movimiento a base de ruedas, entonces ya solamente se concentra en lo que es la parte superior del robot. Por eso no entra como en la comparación. Y en el caso del Unitree, tenemos muchas versiones del Unitree. La más sencilla tiene solo 23 grados de libertad y la más compleja, también la más cara, 43 articulaciones o grados de libertad. 43 vendrían siendo casi el doble del Nao. Y si el Nao es espectacular, imagínense lo que es el Unitree, poder tener 43 articulaciones. En cuanto a los sensores y las capacidades, noten que los tres tienen casi lo mismo. Tenemos cámaras, micrófonos, sensores de táctiles. En el caso del Nao tenemos un sonar porque él tiene también detección por ultrasonido. En los demás ya no, porque se vio que eso no era necesario. En el caso del Nao tenemos IA para reconocimiento de rostros. El Pepper tiene eso, más reconocimiento emocional. Y en el caso del Unitree, como lo que tenemos es inteligencia artificial, pues ya que ahora sí que le podemos trabajar eso y mucho más. En términos de programación, en el caso de Nao y Pepper, tenemos, bueno, en el caso de Nao, el Choreograph, que es una forma de programación visual donde conectamos con parecido a programación por bloques. Eh, y tenemos las programaciones típicas Python, C++, Java. En el caso del Pepper, tenemos todas las opciones de Now, más el Now QI y el SDK, que es similar a Now, y pues nos va a soportar básicamente todo lo mismo que Now. Y en el caso de Unitree, el Unitree vamos a tener APIs
que nos van a permitir, desde múltiples lenguajes de programación, conectarnos, pero utilizar las librerías que ya trae. Entonces es genial porque tú puedes descargar una API, bueno, conectarte a través de una API para utilizar, digámoslo así, como una librería donde le dices, bueno, quiero que hagamos una programación para reconocer esferas y que el robot pueda recoger una esfera y levantarla. Eso lo podemos hacer a través de algo que ya existe, es una librería que ya está para eso. Y como esto es una comunidad, la gente sigue desarrollando librerías, podemos acceder a ellas a través de la API, entonces pues va a ser una maravilla. Y también vamos a poder trabajar visión por computadora para no recargarle todo el procesamiento al robot, sino que podamos hacer conexión con el robot remota, hacer la parte de visión artificial desde una computadora con cámaras, por ejemplo, instaladas en diferentes lugares y mandarle los resultados al robot para que el robot ejecute con base en esos resultados y no solo con sus cámaras propias. Usos comunes, en el caso de NAO, básicamente que se trabaja únicamente en tres escenarios: educación, investigación y déficit de atención o en el caso del Pepper, sí ya tenemos cosas adicionales, como atención al cliente principalmente. Entonces, temas como atender museos, hospitales, aeropuertos, tiendas, etcétera. Y en el caso del Unitree, lo que yo diría es que todavía no conocemos qué más puede hacer, porque en realidad puede hacer muchísimo. O sea, el Unitree lo podemos usar en principio casi que para cualquier cosa. Ventajas en el caso del NAO: interacción expresiva, comunidad educativa, esto ya lo hemos hablado. En el caso de Pepper, pues puede trabajar ya la parte de empatía gracias a que reconoce emociones. Y en el caso del Unity, como ventajas tenemos la locomoción fluida, que es genial. O sea, tú no puedes usar NAO ni Pepper para educación física, es muy... O sea, el NAO termina siendo lento, no es tan bueno. En cambio, el Unitree lo puedes poner a correr, entonces es una maravilla. Tú puedes crear toda una experiencia pedagógica para educación física con el Unitree. Y en precios, perdón, tenemos limitaciones. En todos una limitación va a ser el costo, ¿vale? El NAO, pues que no es apto para tareas físicas pesadas, los motores son muy débiles, se dañan muy fácil y son muy costosos, pero muy costosos. O sea, cualquier daño en un NAO casi que equivale a comprar otro robot. Entonces, ahí que uno se lo piensa dos veces. En el caso de Pepper, pues una de las limitaciones es que la movilidad tiene que ser en superficies planas, porque es por llantas. Las conversaciones son limitadas, pues también por sus capacidades. Y en el caso del Unitree, que la técnica avanzada, ya les decía hace un rato, no lo pone a que uno pueda decir, bueno, yo voy a dejar el Unitree para niños de primaria o para chicos de bachillerato, ni siquiera para chicos de pregrado de la universidad, que es un robot muy avanzado. Entonces, ahí, eso es una limitación muy grande. Ahora, que sí lo puedes hacer, claramente, pero no se lo puedes dejar a los estudiantes. Tienes que estar tú presente todo el tiempo con el robot porque los riesgos de daño son muy altos. Y algo que uno no entiende siempre a la primera, pero hay que tenerlo clarísimo, es que los daños representan que el robot queda parado, toca mandar el robot a donde lo arreglan, al taller, pero muchas veces el taller no queda en Latinoamérica, muchas veces tenemos que mandarlo a Estados Unidos, tenemos que mandarlo a Asia o tenemos que mandarlo a Europa, y mandar el robot hasta Estados Unidos o Europa y luego volverlo a traer, los costos son tan elevados que por eso decía, muchas veces equipar el precio del mismo robot. O sea, que se me dañó el NAO y entre mandarlo y volverlo a traer es casi que mejor hubiera comprado uno nuevo. Y ahora sí hablemos de los precios. Los precios, en el caso de NAO, por ejemplo, estamos hablando entre $7,500 y $13,000. Esto es más o menos, bueno, vamos a dejar en dólares. Esto pues igual sí termina equivaliendo a casi que a un carro, ¿no? A un coche, a un vehículo. Entonces, vuelve y juega, te lo piensas dos veces. Si es persona natural, pues definitivamente yo no me compro un NAO. Pero si es una institución educativa, ya podemos empezar a considerar la compra de uno. Pero quizás compras uno, más no compras muchos. Mm, sí he conocido casos de amigos, profesores, en alguna institución educativa en Colombia, compró alguna vez 10 robots Now. Es, claro, una compra muy grande, una apuesta muy interesante. Crearon su equipo de fútbol y, bueno, de hecho ahí son dos casos. Uno es la Universidad de los Libertadores, que compró los 10 robots Now. Los utilizaron tanto para, digamos, ejercicio de fútbol como para el aula de clase. Y también la Universidad de La Sabana, que compró, lo hizo de a pocos, fue comprando de a poquitos,
pero ya tiene creo que 12 robots hoy en día y tiene su equipo de fútbol con el cual el año pasado estuvo participando en el Mundial de Fútbol de Robots Humanoides y de hecho, si no estoy mal, ocupó la posición, el tercero o segundo puesto en el Mundial de Fútbol, lo cual pues dejan muy bien parado a Latinoamérica. Luego hablamos del robot Pepper, estamos hablando de un costo entre 32.000 y 49.000 dólares. El de 32.000 es la versión académica, 49.900, casi 50.000 dólares la edición profesional. Estos son precios aproximados, ¿no? Y pues claramente te muestra que la inversión que tienes que hacer para tener un robot de estos es altísima. Y creo que se remite nuevamente a una de las limitaciones actuales, porque ustedes saben, cada vez que sale una nueva tecnología siempre sale carísima, pero luego a los pocos años el precio cae fácilmente a la décima parte. Entonces, claro, ahora mismo es la oportunidad enorme porque es donde nosotros nos podemos convertir en los pioneros. Podemos decir, bueno, si yo le vendo esta idea a mi institución educativa y le digo, oye, colegio, universidad, compra este robot y yo voy a liderar todo el proceso, pues te conviertes en el experto en manejar Nao o el experto en manejar Pepper o el experto en Unitree y empiezas a generar, puedes publicar artículos científicos, puedes hacer blogs, puedes hacer un montón de cosas, porque como es tan complejo el acceso a un robot de estos, pues tú terminas siendo el punto de referencia en tu ciudad, en tu país, para este tipo de manejos. Y finalmente tenemos el Unitree, que aunque uno pensaría que puede ser uno de los más caros, pues resulta que no, porque justamente como su manufactura es en China, ellos se han dado a la tarea de hacerlo lo más económico posible. Entonces hablamos de un robot que tiene un precio base de 16.000 dólares, pero que puede llegar hasta 21.600, dependiendo porque hay varias versiones del Unitree. La más básica, pues trae menor cantidad de movimientos, de articulaciones, de grados de libertad, motores. Y también algunas prestaciones mínimas en cuanto a procesamiento. Y hasta el de 21.600, que pues trae muchísimas, digamos, configuraciones avanzadas. En todos estos casos, uno a veces diría, uy, 16.000 dólares, me apunto, lo compro. Pero hay que tener en cuenta que ese es el precio normalmente puesto en el lugar de venta, en este caso, China. Ahora, a esos 16.000 hay que poner los costos de transporte, traerlo hasta tu país de residencia y repuestos adicionales. A veces vale la pena de una vez comprarle una segunda batería. Algunos repuestos que tienden a tener un desgaste amplio, pues comprarlos de una vez para que sea una sola traída, etcétera. Y luego, pues tienes que tener en cuenta también que esta es la compra, pero son robots y son robots de última tecnología. ¿Qué significa? Que se pueden dañar muy fácilmente. Entonces, primero, pues habrá que hacer todos los protocolos de cuidado. Pero segundo, habrá que tener en cuenta que hay que tener un presupuesto para esos mantenimientos, ¿vale? Porque, pues yo aquí tengo que decirles las cosas como son, debido a la experiencia que he tenido. Entonces, como les decía, por ejemplo, en el caso del NAO, vimos varias veces con los NAOs que nosotros utilizábamos que estos robotcitos se dejaron, por ejemplo, para que los chicos de primeros semestres en la universidad aprendieran a programar, pero esto les implicó una carga muy alta que los llevó a un desgaste prematuro y se dañaron. Y luego cuando fuimos a mirar el mantenimiento, les digo, era más caro el tema, o casi igual de caro, mandarlos hasta París, que era donde estaba la parte de mantenimiento, luego volverlos a traer más el pago del mantenimiento, pues todo eso, el costo era excesivamente alto y era casi que preferías comprar uno nuevo. Entonces, estas son cosas que si tú quieres presentar este proyecto en tu institución educativa, tienes que tenerlas en cuenta, porque si no, tu proyecto se queda a la mitad. Te lo compran, dura 6 meses o un año con el robot funcionando maravilloso, pero luego, cuando se dañó, pues tienes que ir a pedir más plata y de pronto ya te dicen, uy, no, no te damos el dinero. Entonces, hay que preverlo, pues, en el plan de acción. Muy bien. Y acá algunos datos relevantes a nivel de la comparativa. NAO va a destacar en investigación, en educación interactiva, precios entre 7.500 y 15.000 y 16.000 dólares, básicamente. Pepper va a ser ideal para, o sea, esta diapositiva que tengo acá es la que definitivamente necesitamos memorizarnos para que veamos bien para dónde es cada robot. Pepper va a ser ideal para entornos sociales, donde tenemos que interactuar full con humanos. Atención al cliente, buenísimo para eso, pero el rango de precios está entre los 32.000 y los 50.000. Y finalmente el Unitree, que ofrece capacidades avanzadas, sobre todo de locomoción. Lo que les digo, es un robot que es capaz de correr y que puede cargar peso. Eso no lo había antes, o sea, no había opción. Es un robot muy nuevo en ese aspecto.
Y pues un precio base que es muy competitivo, $16,000, pero reitero, sepamos que ese es el precio de compra, pero de ahí para adelante pues vienen todos los demás costos asociados, o sea, fácilmente es el doble. Bueno, y ya. Y por acá, ya para irnos despidiendo, solo quería mostrarles un poquito de lo que fue mi tesis doctoral, que es este robot. El robot no es el niño, es el que se ve allí como de tercera edad, que se llama Jack Pecubot. Es un robot humanoide, fue mi producto del doctorado y es un robot que tiene capacidad gesticular, o sea que le conectas un software de generación de audio o tú le grabas un audio en el teléfono, se lo conectas al robot y el robot va a poder gesticular ese audio. Ese robot fue utilizado, aquí vemos una imagen real, donde el robot, que lo vemos acá en el fondo de la imagen, fue utilizado para dictar clases. Esto se llevó a cabo en la Universidad de La Sabana y básicamente hubo dos cursos. Tenemos un curso donde se puso el robot y otro curso donde no tenía el robot y hicimos la investigación para comparar los resultados. La clase que se dictó, lo que se hizo fue algo muy simple, se colocó un video de YouTube donde había un video tutorial y se conectó ese audio al robot. Entonces el robot lo gesticulaba y parecía como que el robot era quien estaba dictando la clase y en la pantalla pues se veía todo, ¿no? Entonces al grupo donde estuvo el robot, llamémoslo grupo A, todos los estudiantes felices, maravillados, que la mejor clase de su vida porque tuvieron un robot allí. Y en el grupo B, que fue donde no hubo robot, pues los estudiantes totalmente desmotivados, aburridos, diciendo, no, pero ¿por qué me ponen aquí un robot? ¿Cómo va a hacer eso? Perdón, un robot no, ¿cómo me ponen un video de YouTube? Y pues mándenme el link y yo lo veo en la casa, era lo que decían los estudiantes. Bueno, pues el resultado de esto es que pudimos ver que este robot generó un pico motivacional muy alto en el aula de clase que permitió que los estudiantes se emocionaran mucho y en cambio en el otro grupo donde no había robot y solo era un video de YouTube, pues la gente estaba muy aburrida. Pero luego comparamos esto contra un examen que se le hizo a los estudiantes y los que estaban con el robot, que dijeron que aprendieron muchísimo, pues en realidad terminaron un poco, o nosotros terminamos un poco decepcionados porque ambos grupos obtuvieron básicamente la misma nota. Y esto nos mostró que lo que observábamos allí era un pico motivacional muy alto a los que tuvieron el robot versus un pico motivacional muy bajo a los que no tuvieron robot, pero que en resultados de aprendizaje pues veíamos prácticamente lo mismo. Entonces, conclusiones de esto, y esto seguramente ya en las clases de robótica lo veremos a profundidad, analizaremos esos datos, pues lo que veíamos es que inyectar un robot en el aula de clase sin tener un propósito claro, pues no es buena idea, porque ese robot lo que va a poder hacer es simplemente distraer a tus estudiantes y los motivas mucho, pero la motivación se cancela con la distracción que les genera y por tanto, pues el resultado final es que igual no aprenden. Entonces, ¿qué fue el resultado de esta tesis doctoral? Es que para introducir una tecnología de estas en el aula, tenemos que planear muy bien la estrategia pedagógica con la cual lo queremos hacer para que generemos realmente un éxito en el aula y no lo opuesto que podría llegar a ser, digámoslo así, como un desastre. Entonces, bueno, yo por aquí ya, bueno, por acá simplemente les muestro una imagen de una aplicación que hicimos también con Now en el aula. Pero bueno, esto lo hablaremos también ya en una sesión posterior dentro de nuestro diplomado. Aquí finalizamos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de gran utilidad todo este conocimiento, todas estas experiencias que he querido compartirles con ustedes el día de hoy, con lo que tiene que ver con el uso de los robots humanoides en el aula de clase. Y animarlos a que consideremos el uso de estos robots que pueden llegar a ser muy, muy prácticos en el aula de clase y sobre todo que nosotros hoy podemos ser pioneros, porque si esperamos 6 meses, un año, pues ya lo que va a pasar es que vamos a ver que estamos siendo inundados de todos esos robots y pues ya no vamos a ser los pioneros, simplemente vamos a ser uno más. Entonces, aprovechemos esta oportunidad de ser los primeros en introducirnos en esta tecnología y sobre todo en Robotic People, ya les decía, estamos dando esa oportunidad de que ustedes sean los primeros en adoptar estas nuevas tecnologías. Nos vemos entonces, un abrazo gigante para todos, excelente noche. Hasta luego, gracias.